Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. La bondad de sentarse un momento. Nos toca escuchar durante estos días al profeta Oseas. No diré mucho hoy, pues la idea es que lo vayamos masticando. Oseas tiene la particularidad tremenda de tener que hablar en nombre de Dios al pueblo, pero utilizando no solo el mensaje que Dios le da, sino su propia vida. ¿Qué le pasa a Oseas? Oseas se enamora de Gomer, es una prostituta del templo de Baal, se enamora, la conquista y deja a ella la prostitución. Tienen unos hijos y luego esta mujer vuelve a la prostitución. Entonces, ¿qué decisión toma Oseas, el profeta? De volverla a conquistar, y entonces dice que se la va a llevar al desierto para hablarle de amor. Entonces, es la misma experiencia que está viviendo, el pueblo de Israel, que tienen el Dios, Yahvé, y han caído en infidelidad porque han asumido los Baales. ¿Y qué dice Dios? Que va a volver a conquistar a su pueblo llevándolo al desierto para hablarle de amor. Entonces, el profeta Oseas le toca esa curiosidad que es su propia vida, vivirla y volverla profecía para el pueblo de Israel. Ya hablaremos tal vez en estos días sobre el profeta Oseas. Maravilloso el texto de Mateo, maravilloso, bellísimo. Nos dice cosas importantísimas de la fe y del pecado. Esta mujer, 12 años, no, relativamente quizá para los adultos, pues no es mucho tiempo, uno dice 12 años, pero 12 años enfermo. Alguien me dirá: padre, yo tengo tantos años de estar luchando con un cáncer, tantos años de... Es que no, digamos, lo que aquí Mateo pone tan cortito, 12 años, y dice que lo que tenía era flujos de sangre, revelan un drama. Imagínense que según la ley de Moisés, las personas que sangraban, las menstruantes, eran personas impuras que nadie podía tocar, y personas que todo lo que estas personas tocaban quedaban impuros. Es decir, si nosotros estamos, imagínense, con 4 meses que cumplimos hoy, desesperados de no poder abrazar a la gente que queremos, de no vernos, esta mujer, atención, tenía 12 años de que la gente la veía y huía,
de que nadie la podía visitar porque su casa era impura. Imagínense todo el drama que hay detrás de esto. Y no solo eso, sino que esta mujer ha ido de doctor en doctor, no lo dice, haya buscado la sanación, ha perdido toda su fortuna. O sea, pobre y sola, y con vergüenza, porque era señalada, porque era conocido. Y dice 12 años. Recuerden que en la Biblia los números son muy importantes. 12 es la combinación de 3 y 4, multiplicándose. Recuerden que el 3 en la Biblia es el tiempo, ¿verdad? Ayer, hoy y mañana. El número 3, ayer, hoy y mañana. Y el número 4 tiene que ver con el espacio, es decir, norte, sur, este y oeste. Al multiplicar estos números, Mateo nos está diciendo que la realidad de esta mujer era que en todos los tiempos y en todos los lugares esta mujer vivía de este drama que era vivir como una pecadora, porque así era considerada gracias al flujo. De hecho, por eso está oculta. Y fíjense que la enfermedad es perder la sangre. Recuerden que también en la Biblia sangre es vida, y una persona que va perdiendo la sangre, pues lógicamente se entiende fácil, va perdiendo la vida. Justamente, esta es la experiencia que hace el pecado, es que vayamos perdiendo la vida, el pecado nos va secando, ¿verdad? Nos va como si fuese una sanguijuela, se nos pega y no nos damos cuenta y nos empieza a chupar y nos chupa la alegría y nos chupa el entusiasmo y nos chupa la familia y nos chupa las relaciones, nos chupa el dinero, y así es el pecado y no nos damos cuenta. Esta mujer tiene una desgracia 12 años, es decir, 3 por 4, es decir, en todo lugar donde iba era pecadora, y ayer y hoy y mañana era pecadora. Parece que su vida no tenía solución. Claro que había solución. Y en este tumulto donde seguramente había escuchado hablar de Jesús, porque pues lo sabemos por el mismo texto de Jairo, esta mujer no quiere ser vista porque tiene vergüenza, porque padece esta enfermedad, y nos dice el texto que extendió la mano y tocó el borde del manto. Y Jesús dice que sintió una fuerza y preguntó: ¿quién me ha tocado? Bellísimo. ¿Saben por qué? Porque Jesús no quiere que nosotros tengamos una relación entre curador y curado. Jesús no quiere que nosotros tengamos una fe mágica. Fíjense que Jesús hubiera seguido y esta mujer queda sana, no era necesario, pero Jesús entra porque quiere entrar en diálogo con ella. En la catequesis nos muestra este texto como las personas que tienen una fe de que si toco esto me curo, de que si le prendo una velita al santo, ¿verdad? Una fe muy mágica. Y Jesús dice: yo no quiero eso, lo que quiero es una relación. Por eso le habla y le dice: hija, ten ánimo, ten confianza, te has curado. Creo que mucha gente se siente cómoda. No estoy menosvalorando todos nuestros rezos y nuestras cosas de piedad, ¿verdad? Uno va a Roma y le toca el pie a la imagen de Pedro, el mismo Papa, ahora en la misa, ha venerado, etcétera. Pero nuestra fe no puede estar en eso, en de que si toco esto me curo, y si le froto 3 veces y si me paso entonces la estampita de la Santísima Trinidad por todos lados. No, Jesús lo que quiere, la fe es una relación, que yo me relacione con Él, que Él sea mi Dios y yo sea su Señor, su Hijo, Él sea mi Señor y yo sea su siervo. Y por eso entonces habla a esta mujer, y hasta ahí. Ahora, yo me imagino que uno podría invitar a esta mujer, a mí me gustaría invitarla, que pase y dé su testimonio. Yo me imagino que tendría que decir que es una persona que durante 12 años se fue equivocando, cometió muchas equivocaciones porque su vida se le fue yendo como se le iba la sangre, hasta que un día llegó Cristo a su vida, y eso definió exactamente su historia en 2 partes. La mujer que era antes de Cristo y la mujer que hoy es después de Cristo. Eso también Cristo lo puede hacer en nuestra vida y lo quiere hacer en nuestra vida. Incluso Mateo es muy sutil porque nos presenta el caso de alguien que no está muerto, pero se está muriendo. Es decir, alguien que el pecado todavía no lo ha acabado, pero se está muriendo. Pero también nos presenta en el mismo milagro entrelazado
una niña que ha muerto y que Él la va a resucitar. A propósito de esto, Jesús dice, ella no está muerta, está dormida, porque en el Evangelio de Mateo, Jesús solo habla de muerte para el pecado. Entonces le está diciendo, no está muerta, está dormida. Muerto, que se llama muerto, la persona que persiste en el pecado. Esta niña lo que está es dormida claramente porque no hace referencia a la muerte en temas biológicos, sino en temas de espiritualidad. Entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, uno puede estar muerto en vida en la medida en que persista e insista en el pecado. Qué bello. Es una invitación de Mateo a nuestra fe, a librarla un poco de esta espiritualidad mágica y a entender que la fe verdadera es la relación con Jesús, por eso entra en diálogo, y que la muerte verdadera no es la muerte física, a eso lo entendieron los mártires, eso lo entendió María Goretti, sino que la muerte del pecado, efectivamente. Esta niña, recuerden, su papá muere de paludismo, entonces ella tiene que seguir con su mamá, sus 4 hermanos, su socio, un hombre que rapidito se dio cuenta, Luigi, el papá, cuando se asoció a él de que no era un buen hombre, bebedor, tenía un hijo, Alessandro, de 17 años en ese momento. 2 veces se le había insinuado a María Goretti, recuerden, tienen 11 años para cumplir 12, y María le dice que no, y Alejandro le dice, si usted dice algo, yo la mato. Cada vez que la mamá Asunta le ponía una tarea con Alejandro, María trataba de esquivársela y la mamá le decía, pero dime por qué. Pero ella tenía miedo, como toda niña, de que si decía algo le iban a matar, entonces la mamá pues la decía que fuera, ¿verdad? Un día que estaban trabajando, Alejandro calculó, estaban los bueyes y le dijo a Asunta, a la mamá, que si por favor llevaba los bueyes ella, y aprovechó y se fue donde María Goretti le dijo que la siguiera, ya le dijo que no, entonces cerró la puerta a la cocina e intentó desvestirla, ella se negó, entonces Alejandro agarró un puñal y en la rabia, en la excitación que tenía, la amordazó, y antes de amordazarla, María Goretti le dijo, Alejandro, esto es pecado mortal, te vas a ir al infierno. Y entonces muy enojado agarró y la apuñaló 14 veces, 14 puñaladas. El mismo Alejandro se dio cuenta de lo que había hecho, huyó hacia la habitación. María no quedó muerta en ese momento, sino que llamó al papá de Alejandro y en eso llegó ella y la mamá. Lo encontraron. Lo que le repetía era, Alejandro me mató, Alejandro me mató. La llevaron al hospital, por cierto. Obviamente agarraron a Alejandro, lo querían matar del enojo, porque María Goretti era una niña preciosa, una niña sensible, que ayudaba mucho a los vecinos. Eso fue el 5 de julio, el 6 de julio los doctores le dicen no hay nada que hacer, le hemos intentado operar sin anestesia, porque la niña no va a resistir, le trataron de coser, imagínense coser 14 puñaladas sin anestesia, y entonces María Goretti le dijo, mamá, dile a Alejandro que lo perdono, dile que lo perdono. Y con 11 años dice una de las frases más grandes en la boca de una niña, lo perdono y le pido al Señor que en el cielo esté junto a mí toda la eternidad, que yo ya lo he perdonado y le pido que Dios lo perdone. Interesante. Como para una niña se le haga algo tan fácil en un escenario tan difícil como es haber recibido 14 puñaladas, y quizá nosotros que no hemos tenido, digamos, esa desgracia de nuestra integridad física, que nos cueste tanto perdonar. Yo sé que tal vez hemos recibido más puñaladas en el corazón, sí, pero tenemos en Goretti que en la sencillez del corazón, con mayor facilidad quizá podamos abandonarnos a su gracia. Alejandro lo metieron a la cárcel, 30 años de cárcel. Este hombre se burlaba, se ufanaba,
El obispo del lugar intentó ir a confesarlo y él dijo, ni venga, no me interesa, no estoy arrepentido de lo que hice. Sin embargo, el obispo le hablaba de cómo María lo había perdonado antes de morir. Y una noche, esto lo cuenta Alejandro después, María Goretti se le aparece vestida de blanco y le entrega un lirio. Recuerden que el lirio significa pureza. Y le dice, Alejandro, yo ya te perdoné, acepta el perdón de Dios. Y Alejandro cambió totalmente. Tuvo que seguir su condena por buen comportamiento. De los 30 años, al final le dieron 26 años. Salió una Navidad. Lo primero que hizo fue irse directo al pueblo donde vivía Asunta, la mamá de Goretti. Tocó la puerta, abrió Asunta, la mamá, y le dijo, ¿usted sabe quién soy? Y la mamá de Goretti, Asunta, le dijo, aunque han pasado muchísimos años, el corazón de una madre no va a olvidar nunca este rostro. Se arrodilló a Alejandro y le dijo, Asunta, yo vengo a pedirte que me perdones. Asunta le dijo, mi hija, que fue tu víctima, te perdonó, como yo no te voy a perdonar, yo también te perdono. Y ese 25 de diciembre, cuentan que se fueron de la mano una viejita, Asunta, y Alejandro, a misa. Fue la comidilla del pueblo, aquellos dos, la madre de Goretti y el victimario de Goretti. Y por cosas de Dios, el día de la canonización, de los que comulgaron en la canonización allá en la plaza de San Pedro, Asunta, su mamá, ¿y quién? Alejandro, quien había victimizado a Goretti. Pidámosle al Señor que nos regale, como el corazón de María, una capacidad de no ver la herida que me han hecho los otros, sino de ver la herida que el pecado puede hacer en el corazón de esas personas y que podamos, como Goretti, ofrecer el perdón. 12 años. Odiar es como ir perdiendo la vida, es como ir enfermándose. Yo entiendo que médicamente asepticemia, creo que se llama, cuando uno se infecciona por dentro, le da un choque séptico, ¿verdad? Eso, el corazón que no se abre al perdón, es peor que el corazón de esta mujer, 12 años. Cuando uno llega y toca al Señor, el toque del Señor. Hoy habla 2 veces. Recuerda que dice Jesús, la tomó de la mano, el papá le dice, pon la mano sobre mi hija y sanará. Esta mujer se acercó a tocar el manto. Pues que le pidamos al Señor que nos conceda la gracia de curarnos por dentro. Y que si ya el pecado va muy avanzado, como esta mujer que la desangró 12 años, o como esta niña que ya estaba muerta, que el Señor nos resucite. También a nosotros, Señor, se nos va la vida, gotita a gotita, que parece que no es importante, como los flujos de sangre de esta hemorroísa. A nosotros se nos va la vida con pensamientos, con complejos, con rencores. A nosotros se nos va la vida con las dudas, con los recuerdos dolorosos, Señor. Se nos va la vida. Por eso tú que eres la vida, Señor, divide nuestra vida en 2. Nuestra vida no sea antes y después del accidente, antes y después de la violación, antes y después de la muerte, antes y después del divorcio, antes y después de la traición, sino que sea antes y después de ti. Nuestra vida, tú la cambies, Señor. Es crecer nuestra fe para dejar ya un poco al lado esta fe mágica que buscamos, donde solo nos interesa tener los favores tuyos, alcanzar este milagro, alcanzar este favor,
rezando esto, tocando lo otro, portando lo otro. Quieres una relación. Por eso te detuviste tan presuroso que ibas, buscaste entre la gente y le hablaste a la mujer. Le dijiste, hija, le dijiste, ten confianza.